Pues bueno, muchachos, aquí os traigo la parte de la entrevista que faltaba, que son las preguntas que me tiene que hacer mi madre, ¿no? Sus dudas existenciales acerca de, bueno, de la etapa que nos tocó vivir juntos, un poco en conflicto cuando era más pequeño, en mi adolescencia, que fue un poco duro sobrellevarnos los unos a los otros. Y hoy mi madre me quiere hacer una serie de preguntas y bueno, yo se las voy a responder desde mi punto de vista. ¿Cómo me veías cuando eras niño? Cuando era niño, bueno, mira, cuando yo era niño veía una figura sobreprotectora conmigo y sentía que en algunos aspectos no se me prestaba la atención a mis peticiones un poco más de cara a lo emocional, porque yo sentía que estaba bien cuidado y sentía que tenía lo que materialmente necesitaba, pero me hacía falta un punto más de entendimiento a la hora de cuestiones emocionales, en el sentido en el que yo soy una persona muy sensible y sentía algunas situaciones como obligaciones, sentía algunas situaciones como imposiciones, y eso a mí me provocaba mucho sufrimiento, porque yo siempre sentí de una manera muy especial todo ese tipo de conflictos que nos generábamos. Cuando, por ejemplo, vosotros me castigabais a mí, yo no entendía que la culpa no era mía, sino que yo me echaba encima una carga que era emocionalmente muy duro pensar estoy haciéndoles daño, estoy portándome mal, me van a dejar de querer o no me quieren, llegué a pensar también. Entonces todo eso llega un momento en el que en la cabeza de un niño te genera una gran inseguridad. A mí me generaba una gran inseguridad. Y en esa inseguridad pues me llegaba sufrimiento, me llegaba falta de seguridad en mí mismo, y es por eso que yo cuando era niño tenía cubiertos unos aspectos, pero tenía otros que yo sentía que estaba un poco desatendido en ese aspecto, en el aspecto más emocional. Estaba sobreprotegido físicamente y me sentía un pelín carente en los aspectos emocionales. Muy bien. ¿Por qué no ibas con ganas al colegio? Que siempre me llamó a mí mucho eso la atención. Porque al paso de los años he comprendido que una persona necesita motivaciones y necesita tener ilusión en las cosas que hace. Y yo en el colegio me aburría. Me aburría porque era una persona que socialmente me gustaba mucho hablar, estar riéndome y jugando, y para mí que me obligaran a estar sentado en una silla sin poder hablar, atendiendo a cosas que no tenían interés para mí, me provocaba mucho hastío, mucho tedio, mucha desgana en el sentido en el que yo me aburría mucho en clase y entonces mi cabeza se ponía a pensar en juegos, en la playa, en el mar, en el monte, en un perro que veía corriendo por la ventana, en un pájaro que veía que pasaba volando, y entonces mi atención realmente siempre estaba puesta en cosas externas a lo que era la obligación que era el colegio. Porque como tú ya bien sabes, yo siempre fui un niño que entendía muy bien las explicaciones, sí. Y entonces para mí eso era una obligación innecesaria. Había una voz dentro de mi interior que me decía esto no es para ti, esto tú no tendrías que estar aquí, tú tendrías que estar en el monte, o tendrías que estar en el pueblo con los animales, o tendrías que estar... Siempre había una voz que me decía que eso no era para mí. Por eso yo iba sin ganas, porque sentía que era una gran obligación, era como una esclavitud que yo tenía. Pues eso me quita a mí muchas veces el sueño. ¿Por qué abriste el bar? Vale, mira, el bar lo abrí porque yo siempre pensé que no quería trabajar para un jefe. Después del primer trabajo que tuve en Walsan, repartiendo con la moto, yo me di cuenta de que no quería trabajar sometido a los horarios de otras personas y busqué una vía de negocio que fue el bar. Entonces yo abrí el bar porque traté de pensar en convertir en negocio varias de las cuestiones que a mí me gustaban, que eran socializar con mis amigos, que los podía ver allí, sí. Poder tocar la gaita, porque sí. allí podía tocarla, estar escuchando la música que me gustaba, y junté un poco todas esas ideas y abrí el negocio. Sí. ¿Qué pasó con el negocio? Que el negocio lo abrí con unos parámetros que yo era muy inmaduro en ese aspecto. Entonces no tenía la capacidad organizativa que tengo ahora y venía con bastantes frustraciones y con bastante ansiedad ya provocada y con bastante desconocimiento de cara a lo que es atender un negocio, y sobre todo no sabía gestionarlo en el aspecto en el que me pasaba muchísimas horas allí trabajando. Entonces eso a mí me fue desgastando y me fue minando la moral, y yo el bar primeramente lo abrí porque creía que era una solución muy satisfactoria, pero se convirtió en una losa, sí. En una losa que me fue pesando cada vez más, me fue oprimiendo cada vez más, hasta que ya fue cuando empecé a beber de continuo todos los días, y fue lo que al final yo encontré una vía de escape
en eso que me hacía tener buenas sensaciones momentáneas, que era pues agarrar un Cuba Libre y beber un Cuba Libre, o uno, otro, todos los días, porque a mí eso hacía que se me apaciguaran un poquitín las penas. Pero lo único que estaba consiguiendo era que no solucionaba nada, sino que lo estaba posponiendo, posponiendo, hasta un punto en el que fue superior a mí. Fue una losa que yo no podía llevar ese peso y tuve que acabar yéndome del bar y tuve que acabar pidiendo ayuda terapéutica porque no se escapaba mi capacidad de poder gestionar la situación. Y es por eso que yo abrí el bar. Muy bien. Pero acabó por contagiarme mucho la mala energía que traía la gente, la cantidad de horas que me tiraba allí trabajando, y que al final era como una especie de estercolero donde todo el mundo tenía problemas y venían a echarlos en mí. Entonces a mí toda esa energía me contagió y junto con la inseguridad que yo traía y la moral baja que yo ya traía, acabó por pasarme muchísima factura, exactamente. ¿Tienes apoyo nuestro? Sí. He de decir que siempre que os pedí apoyo, lo tuve, en medida de vuestras posibilidades. ¿Por qué no vine a pedir más apoyo a veces? Porque yo sé que eso es una cosa que tú siempre me has tenido en cuenta, el que a lo mejor haya venido no tanto como debiese a pediros ayuda y a pediros apoyo. Y es por una sencilla razón, mamá, mira, cuando a veces una persona tiene un problema, trata de buscar soluciones. Y yo si tengo un problema en una rueda de la furgoneta, no vengo a pedirte ayuda a ti para cambiarla. Voy al mecánico porque sé que el mecánico tiene experiencia en ese problema que yo tengo. Entonces a veces he tenido problemas que he ido a buscar las soluciones donde había una persona que tenía un poco más de especialidad en ese tipo de problemas. Porque yo, por tus vivencias y por lo que te ha tocado vivir, puedo venir a pedirte ayuda en unos aspectos más o menos emocionales. Pero hay aspectos a veces en la vida de una persona que no te lo puede solucionar ni tu padre ni tu madre. Entonces, siempre que yo he venido porque he tenido en cuenta que me podíais ayudar, he tenido apoyo. En medida de vuestras posibilidades. Siempre. Lo que pasa que no siempre que he necesitado ayuda he venido a buscar la ayuda aquí, porque a veces he pensado que no me la ibais a poder dar y que iba a ser mucha más carga emocional para vosotros saber que tenía un conflicto o un problema y no poder brindarme esa ayuda. Entonces yo siempre me he posicionado en un punto lo más frío y lo más lógico posible, y he pensado, cuando me habéis podido ayudar o no tenía dónde recurrir, he venido, y cuando he encontrado la solución en otro sitio, he ido a buscar las soluciones a otro sitio. Perfecto. Pero tenéis que haber venido un poquitín más. Pero a visitar, no a pedir ayuda. No, a pedir ayuda no. Vale. La ayuda la pediste cuando la necesitaste y aquí la tuviste. ¿Por qué hubo una temporada en la que te cerraste en ti mismo? Pues mira, hubo una temporada en la que me cerré, no hubo una, hubo varias. Porque en la vida de una persona a veces ordenar todos los conocimientos y las situaciones que se te dan día a día lleva un tiempo, es como una digestión. Tú cuando comes no digieres automáticamente la comida, necesitas un proceso de asimilación que se llama. Entonces, en ese proceso de asimilación, yo tenía un mar de dudas o tenía un estado a lo mejor anímico inestable, y en vez de yo venir a exponerme y a exponeros a vosotros a ese desorden que yo tenía, decidí buscar las soluciones en la naturaleza, en estar, por ejemplo, en la casa cuando me fui al pueblo y estar allí, o en otros momentos en los que estaba, por ejemplo, viviendo en la casa que estoy ahora y necesité poner en orden y asimilar y digerir una serie de cuestiones que no eran un aspecto vuestro, era un aspecto mío exclusivamente. Es decir, que yo necesitaba poner en situación y en orden una serie de vivencias que yo tuve con vosotros en este caso. Yo lo he hecho porque lo que hacía era preservaros de venir, estar inestable, estar esperando que me dijerais una frase, y como tenía mi atención puesta en esas cuestiones, saltaba. Entonces, como yo me daba cuenta que venía una vez cada 6 meses y venía predispuesto a buscar la alfiler, decidí dejar de venir, porque necesitaba poner en orden. Es como un barco que está en el puerto y cuando hay mucha marejada afuera no sale, prefiere no ganar que salir a perder. Entonces yo en ese aspecto lo que estaba era en puerto poniendo en orden todo, para cuando volviera a estar otra vez la mar somera, poder salir y poder volver a producir y volver a poder tener una relación. Poder entender las cosas. Exacto, porque cuando una persona achaca... No venir con la escopeta cargada. Eso es, no venir con las pistolas cargadas y con las granadas de manos y las anillas. Exactamente. Porque
el que tiene pistolas y viene con las granadas, con las anillas quitadas, viene a la guerra. Sí. Y da igual que no haya guerra, viene a la guerra. Sí, sí, Entonces sí, claro. la genera él. Claro. Entonces yo lo que hice fue darme cuenta conscientemente de que yo no podía ser así con la gente, y en mi propia decisión decidí no exponeros a eso, ni exponerme yo también. Y en los momentos en los que yo me di cuenta de decir, coño, estoy culpabilizando a terceras personas de mi problema, y mi problema ahora en esta casa, en mi casa, Sí. Aquí no están esas terceras personas porque estoy mal, no son ellas, soy yo, Sí, que claro, tengo que claro, aceptarlo y que tengo que ponerlo en orden. Entonces esos procesos en los que yo no venía era porque estaba poniendo en orden todo eso, Muy todas bien. esas cuestiones interiores mías, porque Muy bien. me di cuenta, gracias a esos periodos de reflexión, Sí. de que vosotros culpa no teníais ninguna. Muy bien. ¿Entiendes? Era una Sí, cuestión sí, de cómo sí, yo sí. enfocaba las circunstancias Exactamente. y las situaciones. Entonces, para no venir con las anillas en la mano y las granadas, una Sí. anilla en la mano y la granada en la otra, Sí. decidí quedarme en casa hasta que se me ordenaron las ideas y hasta que pude aceptar. La Exactamente. palabra es aceptación. Lo que traté es de poner todo en orden para poder aceptar. Y aceptaros es veros de otra manera, no culpabilizar y poder llegar y poder reírme de un De día cualquier un día que cosa. tenéis malo, yo llego y os digo, venga, no pasa nada, hombre, ¿por qué estás así? Relájate. En vez de decir, es un ataque, me están atacando, ya me están atacando otra vez, porque Sí, es como verdad. que los fantasmas Sí, es del verdad. pasado te persiguen Sí, es verdad. y sin querer son como que están presentes constantemente, Sí, y sí, sí, esos sí, fantasmas hay que enterrarlos. Y entonces esos procesos míos eran de entierro de fantasmas, por eso no venía. No era una cuestión con respecto a vosotros, sino con respecto a mí. Muy bien. ¿Cómo nos ves a día de hoy? A ver. Esa pregunta también me la hizo papá como última pregunta de la entrevista. Y le dije que yo a día de hoy no os cambiaría por ningunos padres, porque con el paso del tiempo me he dado cuenta de que muchos de los problemas que se generan son la falta de aceptación por parte de las personas. Sí, No porque claro, tú hayas claro. hecho o dejado de hacer, Sí. sino por cómo yo me lo tomé. Sí. Entonces, teniendo en contexto que vosotros quisisteis lo mejor para mí, dentro de vuestras herramientas que teníais, me disteis lo mejor, yo a día de hoy no os puedo reprochar nada, y de hecho sería una tontería un reproche, Por supuesto. porque el reproche y el odio solamente le molesta al que reprocha y al que odia. Sí, sí, sí. Entonces, en esos periodos en los que yo estuve poniendo en orden todas mis Sí, ideas, sí. me di cuenta de que vosotros hicisteis lo mejor que pudisteis, lo que supisteis, y que como no le podemos dar a un botón y volver al pasado, Exactamente. que hay que aceptar las cosas. Las cosas pasaron y me sirvieron, y hoy soy la persona que soy gracias en parte a todas esas situaciones, A con lo recapacitar. cual Sí. no tengo reproche y estoy muy contento de los padres que tengo hoy en día. Muy bien. Sí. Mi chico. Pues bueno, chicos, hasta aquí la entrevista de hoy. Le he puesto a mi madre unas cuantas cositas encima de la mesa porque creo que los razonamientos que tiene una persona es importante compartirlos, porque a veces los cerebros generan una realidad y vuestros padres o vuestros hijos pueden pensar a su manera y haber vivido las situaciones de una manera, y es bonito compartir ese punto de vista y es bonito reflexionar, introspeccionar, porque creo que no culpabilizar y no reprochar es la base de una buena comunicación. Y cuando eres niño a veces no percibes el mundo como es, sino como tú lo ves. Y tú lo ves de la manera que tú eres. Y si te sientes atacado, vas a pensar que siempre te están atacando. Si te sientes amado, vas a pensar que todo es amor. Entonces vamos a tratar de conciliar entre padres y hijos, y vamos a comunicarnos con un poco más de dulzura y un poco más de corazón, porque yo creo que es lo que hace falta en las casas. No tenemos confianza por miedo al juicio, miedo a que nos juzguen, a qué pensará mi madre, qué pensará mi padre. Y si os puedo dar un consejo, a los que ya tengáis una cierta edad y tengáis ciertas tiranteces, probad a hacer esto que yo he hecho hoy y sentaros con un poco de amabilidad y un poco de tranquilidad a preguntar y dar respuestas desde el corazón. Y si vuestro padre o vuestra madre no lo entiende, ya no es trabajo vuestro, es trabajo de ellos entenderlo. Y si te sientas con tu hijo y no lo entiende, déjale que pase el tiempo y déjale que recapacite, porque yo creo que al final los hechos hablan por sí solos. Y tener un poco de amabilidad y un poco de corazón no cuesta tanto, cuesta mucho más friccionar, reprochar y culpar a los demás. Así que hago un llamamiento a la introspección y a la amabilidad a la hora de comunicaros. Me gustaría que dejaseis comentarios, como siempre os pido, que expusieseis un poco qué preguntas os gustaría hacerles a vuestros hijos o qué preguntas le gustaríais hacerle a vuestros padres. A lo mejor si lo leéis una vez que lo escribáis
desde fuera, encontráis el valor que necesitáis para ir con esa pequeña lista de cuestiones y hacérselo saber a ellos, porque al final os dieron la vida y que creo que son las personas más importantes en vuestras vidas. Así que ya sabéis, no culpabilizar al entorno, poner en orden vuestras cosas, trabajad en vosotros mismos y tratad de tener un poco más de diálogo. Os espero en el siguiente vídeo, voy a salir a hacer entrevistas vestido de pirata y os voy a traer unos temazos que van a ser tremendos. Un abrazo y hasta la próxima. Prometo recordar tu voz, el suelo sigue aquí.